Ok. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, joven. Espero que estés de lo mejor en estos días, pues, que, que estamos festejando, ¿verdad? Entonces, comentarles que este es el último video de la unidad 2, ¿sale? Para aquellos que han hecho su parte de estar viendo los videos y comentarlos. Entonces, esta es la unidad 2 y pues es el último video. Y si se dan cuenta, pues simplemente son 7 diapositivas. Comentarles que la mayor parte es teórico y la última diapositiva es un ejemplo, ¿no? Entonces, este es el 10º video de la unidad 2. Entonces, estamos haciendo 10 videos de aproximadamente 45 minutos, ¿no? Un alrededor. Entonces, para que saquen cuentas del tiempo, son aproximadamente 7 u 8 horas de videos de la unidad 2. Entonces, para que espero y en estos tiempos ustedes se vayan poco a poco viendo estos videos y que hayan entendido la información que les presenté en estos videos, ¿verdad? Ya vimos toda la unidad 1. Acuérdense que hicimos alrededor de 14 o 15 videos con un tutorial, pues 16 para la plataforma. Pero ya en esta unidad 2 pues son 10 videos con este. Jóvenes, bueno, empezamos con la clase, ¿sale? O la explicación del tema. Estamos, si se dan cuenta, en la página 134. Y pues los videos anteriores, pues ya hemos visto, por decirlo, empezamos con cinemática, vimos el concepto de desplazamiento, el concepto de velocidad, de rapidez, de aceleración. Esa fue la primera parte. Después vimos las 3 leyes de Newton, ¿sale? Después de las 3 leyes de Newton vimos aplicaciones. Bueno, en las 3 leyes de Newton, pues cabe mencionar que hicimos un video para cada ley con todo y ejemplos. Después de esas 3 leyes de Newton, vimos lo que son aplicaciones de las leyes de Newton. El primer video fue sobre la ley de gravitación universal. Después vimos lo que fueron resistencias o fricción, ¿sale? El concepto de fricción cinético y estático. Explicamos el coeficiente de fricción estático y cinético. Y ahorita pues vamos a hablar un poquito, dos apartados rápidamente. Un apartado pues es la fuerza de resistencia, pero de un objeto, por decirlo, sólido, con los gases, ¿no? O líquidos. Entonces, esta parte pues lo vamos a ver meramente teórica. No vemos algún ejemplo. Digamos que el estudio del rozamiento o la resistencia con los gases o con los líquidos se deja para otro tipo de físicas, que es la física de fluidos. Entonces ahorita simplemente vamos a verlo como que existe esta fuerza y vamos a explicar un poquito de ellos y vamos a terminar con lo que es la ley de Hooke, que se aplica más que todo para resortes, ¿sale? Entonces, bueno, la aplicación más común. Dice, estamos en la página 134, subtema 2.3.3, fuerza de resistencia, ley de fuerzas para el movimiento, perdón, de los cuerpos a través de gases y líquidos. Entonces, vamos viendo por ahí una formulita por ahí, ¿no? Entonces dice, no solo tiene importancia las fuerzas que se oponen al movimiento relativo entre los cuerpos sólidos, es decir, no solamente existe la importancia de la fricción entre sólido-sólido, como veíamos en el video anterior, sino también las que se oponen al movimiento a través de gases y líquidos, ¿sale? Entonces, la resistencia que se opone, por decirlo, ¿cómo se llama? Por decirlo, aquí está en el ejemplo del paracaídas, pues la resistencia del aire con el paracaídas o con la persona, ¿no? O igual si tú vas contra corriente, como dicen, pues la resistencia que tienes tú o la fricción que hay entre la persona que está nadando, por decirlo, con el líquido, con el agua en el que está sumergido, ¿verdad? Dice, así, la fuerza que hace posible que un paracaidista, pese a estar sometido a la fuerza de gravedad, caiga al aproximarse al suelo con una velocidad constante y relativamente pequeña, es la de la resistencia que ofrece el aire a su movimiento. Y nos dice que es esta figura la que explica esto, ¿no? Tenemos un paracaidista, cuando recién se lanza del avión,
pues sabemos en su primer momento, perdón, que pues el paracaídas no está abierto, se dejan caer como en caída libre, como se dicen por ahí, y pues en ese caso simplemente está, digamos, la fuerza de gravedad que se le está aplicando a la persona y cae a gran velocidad. Un de repente, el paracaidista abre el paracaídas y ya el aire se concentra dentro del paracaídas de tal forma que pues, se genera ahí una fuerza de resistencia eh, del paracaídas con el aire, ¿no? Ahí simplemente el aire se engloba y hace que pues exista una fuerza contraria al movimiento. Por eso es que va de caída libre y de repente pues el paracaidista sube. ¿Por qué? Porque digamos que chocara contra una pared, supongamos, y hace que rebote hacia arriba, ¿no? En algunos casos. Ahora bien, dice entonces, de modo similar que la fuerza de rozamiento, la de la resistencia no siempre tiene un efecto positivo, es decir, fuerza de rozamiento es la fuerza de fricción que vimos el video pasado, el video 9 sobre dos cuerpos sólidos. Ahorita a la fuerza del aire o de los líquidos se le llama fuerza de resistencia, ¿no? Entonces dice, vuelvo a leer, de modo similar que la fuerza de rozamiento, la de la resistencia, no siempre tiene un efecto positivo. Es necesario tener en cuenta durante el lanzamiento de proyectiles el diseño de barcos y de aviones e incluso de autos. ¿Qué es lo que nos dice? Ahorita, bueno, sigo leyendo. A grandes velocidades, el gasto de combustible de un carro es algo mayor en buena medida debido al aumento de la resistencia del aire con la velocidad. Entonces, aquí nos están diciendo, por decirlo, tipo de construcciones en el lanzamiento de proyectiles, pues tiene que considerar que el proyectil va a ir a gran velocidad y que se genera una resistencia con el aire. Si el proyectil está hecho de material simple, que los tornillos no están bien apretados, que haya por decirlo, que dentro del proyectil se pueda meter aire que no esté bien sellado, pues la misma resistencia del aire va a ser, o la fuerza del aire va a hacer que se desbarate el proyectil y que no tenga el efecto que se surte, ¿verdad? Es por poner un ejemplo. Ahora bien, no, tenemos otro caso, está proyectiles, diseños de barcos, también los barcos pues, están diseñados para moverse con el aire y entonces, por decirlo, aviones e incluso autos. Entonces, todo esto, pues, lo que conocemos como aerodinámica, pues tiene que ver un poquito con con el estudio, ¿sale? De los objetos respecto, pues, al viento, la resistencia de los aires. Nosotros en física o en la vida diaria, pues tenemos estudiado, por eso es que saben, por decirlo, ¿cómo se llama? Los cambios climáticos y todo, se tiene estudiado el comportamiento de las corrientes de los océanos, pero también de las corrientes de los aires, ¿no? Por eso es que de repente saben, ok, ya es invierno y por decirlo, una pregunta capciosa sería que en qué momento hace más frío, cuando la Tierra está más cerca del Sol o cuando la Tierra está más lejos del Sol. Entonces, muchos creerían que es cuando la Tierra está más lejos del Sol, hace más frío. Y no, no es así. El tiempo de invierno es cuando la Tierra está más cerca del Sol. ¿Por qué? Porque descongela los casquetes polares y las mismas corrientes de aire hace que circule todo ese frío, ¿verdad? Y todas esas heladas que se hacen. Entonces, eh, entonces, el ser humano ya tiene estudiado a lo que voy, el comportamiento de los vientos, ¿sale? En general, vamos a ponerlo de una manera. Ya tienen cierto estudio y se saben sus comportamientos y también de las corrientes, las trayectorias de las corrientes oceánicas. Bueno, entonces, como dice, entonces, de repente, para que un automóvil sea construido, pues se debe entender que la resistencia del aire podría ser que incluso si está mal construido el automóvil, pues se puede destruir, ¿no? Por la misma fuerza que se genera a altas velocidades. Bueno, entonces vemos este otro, esta otra diapositiva y entonces dice la persona de esta, perdón, deja caer una hoja de papel
Luego arrúgala formando una bola con ella y déjala caer nuevamente. ¿Qué observas y cómo se explica, jóvenes? Entonces la hoja de papel extendida, ¿sale? Aquí tengo una hoja de papel, de hecho, normalmente tengo extendida, pues al momento de dejarse caer, pues se embolsa el aire, ¿sale? Y pues hace que su velocidad sea menor, ¿sale? A la de, sea menor a la que si no tuviera esa resistencia. Entonces, la misma hoja de papel, la arrugo y la tiramos. Esto simplemente es un experimento y vemos que no hay resistencia del aire, o digamos existe mucha menor resistencia del aire. Digamos que este experimento lo utilizó Galileo Galilei para comprobar, ¿cómo se llama?, que todos los cuerpos caen a la misma velocidad sin la existencia del aire. ¿Por qué? Porque el mismo aire hace que, ¿cómo se llama?, que se embolse, digamos, en los objetos y existe una resistencia y por lo tanto cambia su velocidad. Entonces, los objetos, dependiendo de su estructura, aunque sea el mismo objeto, pues tiene distintos comportamientos. En este caso es el comportamiento de la velocidad y caída de los objetos. Entonces dice, vamos a leer un poquito aquí arriba, aquí el texto dice, la ley la ley de la fuerza de resistencia en el caso del movimiento de un cuerpo a través de los gases y líquidos no es simple, ¿sale? Su valor depende, entonces, ¿de qué depende? Como ya hemos señalado, de la velocidad del cuerpo. Entonces, a mayor velocidad, mayor resistencia con el aire. Y también de qué depende, de sus dimensiones. No fue la misma el comportamiento de la hoja estirada que arrugado, es decir, hecho bolita. En un caso, pues existe más resistencia y en el otro no, ¿verdad? Entonces, y así como la de las propiedades del gas o líquido a través del cual se mueve, no es la misma moverse uno, por decirlo, uno camina simplemente en el aire, ¿sale? Pero si tú quieres caminar en una alberca llena de agua, pues se te dificulta. Entonces, a mayor densidad del líquido, ¿sale? Pues tenemos mayor dificultad. Jóvenes, simplemente para aclarar algo, cuando hablen de fluidos, los fluidos son los líquidos y los gases. Y ya en estructura, para separarlos por diferentes nombres, pues es líquido y gas. Pero cuando hablan de fluidos, pues es los materiales en estados líquidos y gaseosos, ¿sale? Ahora bien, dice, sin embargo, podemos resumir algunas características. Lo que nos está diciendo, pues que la ley de la resistencia, pues depende, ya hablamos de la velocidad del cuerpo, de sus dimensiones y formas, y también del líquido o del gas donde se está moviendo. Entonces, un resumen de todo esto, de cómo es que se comporta, dice, igual que la fuerza de rozamiento, la resistencia siempre se opone al movimiento. Es decir, que si el paracaidista iba cayendo, la fuerza de resistencia pues hace que el aire, por decirlo, lo lleve hacia arriba. Si la velocidad del automóvil va en este sentido, ¿sale? Pues la de la resistencia va en sentido contrario. Entonces, tenemos siempre esa parte, ¿no? Dice, pero a diferencia de ella no existe una fuerza de resistencia estática. Basta con una pequeña fuerza, por mínima que sea, para que el cuerpo que estaba en reposo respecto al gas o líquido se ponga en movimiento. Es decir, en el caso de dos sólidos, pues sí tenemos que imprimir un poco de fuerza y dependiendo de los materiales, un mucho de fuerza para que los objetos se puedan mover por cuestión del rozamiento o de la fricción, ¿sale? En el caso de los gases, por decirlo en este ejemplo, que está un globo, para que el globo se ponga en movimiento, pues con cualquier pulso que le des, el globo se va a poner en movimiento, incluso con el mismo aire, por poquito que sea, pues hace un efecto de movimiento en el globo, ¿verdad? entonces, así para los líquidos incluso, tú tienes un estanque estático sin movimiento y con cualquier pulso que le des, si le arrojas una piedra por muy chiquita que sea, pues genera un movimiento en el líquido. Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí, ¿no? Dice, también, a diferencia de la fuerza de rozamiento cinético, que permanece aproximadamente constante al aumentar la velocidad, la de la resistencia crece con ella. En el caso de la fricción, recuérdense que al moverse, pues existe una menor resistencia, un menor coeficiente
cinético que el estático, y a como se va moviendo esa fricción se mantiene, o ese coeficiente de fricción se mantiene constante, pero en este caso, a como aumenta la velocidad del objeto, aumenta la resistencia con respecto al objeto, ¿sale? O hay mayor fuerza de resistencia. Y entonces, para terminar con este tema, ¿sale? Como les dije, era teórico desde el principio, este subtema dice, lo anterior, podemos añadir que mientras la velocidad del cuerpo es relativamente pequeña, el valor de la fuerza de resistencia es aproximadamente proporcional a la velocidad, ¿sale? Entonces, la fuerza va a depender de la velocidad, nos dicen, por una constante B, aquí la utilizan como B, ¿sale? Y esa constante pues va a depender de la estructura del cuerpo, de la velocidad con la que vaya, de la trayectoria que lleve, de varias cosas, de la densidad, en fin. Pero dice, pero luego puede ser proporcional a su cuadrado, es decir, la fuerza de resistencia va a ser igual a la aceleración por la velocidad al cuadrado. Entonces, para utilizar una u otra ecuación, pues va a depender de sus características, dice. Entonces, las constantes de proporcionalidad dependen de las formas, dimensiones del cuerpo y de las propiedades del medio donde se muevan, ¿sale? Entonces, a grosso modo, esto es lo que se ve de la fuerza de resistencia, que es estudio de los fluidos, de los gases o de los líquidos, y pues esta sería pues otra materia más a ver. Ahora bien, el último subtema, ¿sale? Ya para que se alegren, ya para estar más tranquilos, ya estamos en la página 136, ¿sale? Diapositiva 91 de 95, entonces nos queda menos. Dice, subtema 2.3, 2.4, fuerza elástica, o lo mejor conocido en este caso, la ley de Hooke. Dice, ya hemos visto que el único efecto que puede producir una fuerza al actuar sobre un cuerpo no es solo de su cambio, de su estado de reposo o movimiento como un todo, ¿sale? Si el cuerpo está obligado a estar en reposo, entonces la fuerza puede provocar el movimiento de sus partes o deformarlo. Entonces esto lo vimos en la figura 2.19, algunas diapositivas anteriores, donde vimos, mejor dicho, que al momento aquí en esta figura 2.19, ya la vimos anteriormente, la persona le pega a esta pelota de plastilina, pues le hace un cambio de velocidad, ¿verdad? O de plástico. Pero supongamos que le pegue con la misma fuerza y aquí digamos que hay un tope, entonces el martillo le pega a la pelota, no hace un cambio de posición o no hay un cambio de velocidad, no existe una aceleración. Bueno, la aceleración sí existe, pero no existe un cambio de posición de la pelota, por lo tanto no hay bueno, sí, no existe una aceleración, pero sí existe una deformación de la estructura atómica del cuerpo. Entonces, entender que si no existe una aceleración o un cambio de posición del cuerpo al aplicar una fuerza, pues existe una deformación dentro del cuerpo o bien ambas, normalmente son ambas, ¿sale? Dice, sigo leyendo, aunque ello no siempre sea visible, es decir, el cambio de estructura atómica no siempre es visible. Dice, mientras el cuerpo se deforma, él también ejerce una fuerza sobre el otro cuerpo, la cual crece con su deformación, ¿sale? Ahorita vemos la figura 2.37, que es la de aquí, la de abajo, ¿sale? Bueno, vamos a verla, a explicar la imagen y después terminamos leyendo el párrafo. Dice, si se dan cuenta, pues esta niña está sentada sobre una madera, o una banca de madera, si ustedes quieren verlo de esa manera, y pues digamos que en este caso tenemos una fuerza o el peso de la niña sobre la madera y pues la madera misma pues se está empujando hacia arriba para que no se rompa y entonces pues para mantener en equilibrio la madera. Supongamos que pues no está, supongamos que la niña ya se deja caer con cuerpo libre y pues resulta que se genera mayor peso y se deforma un poquito más la madera y entonces la misma madera pues me va a generar mayor fuerza para no romperse.
Entonces dice, vamos a leerlo, a la parte de abajo dice, a medida que aumenta la deformación de la tabla, crece la fuerza ejercida por ella sobre la niña. Aquí, pues si se dan cuenta, la flecha azul es más pequeña en el inciso A que en el inciso B. Eso significa que aquí, como la tabla está menos deformada que en la anterior, pues la fuerza es menor aquí que en la otra, ¿verdad? Ahora dice, la deformación cesa cuando la fuerza de la tabla compensa el peso de la niña, ¿sale? Y ya pues nos dice, entonces, ya cuando esta fuerza es suficiente para neutralizar al peso de la niña, pues ya no ocupa la tabla generar más fuerza, ¿verdad? Entonces dice en el inciso A, la fuerza elástica es menor que el peso de la niña ejercido sobre la tabla. En el inciso B, dichas fuerzas son iguales. Ok, vamos a leer los últimos 3 renglones del párrafo. Dice, finalmente es esta fuerza producida por el cuerpo que se deforma lo que detiene al que está actuando sobre él, por supuesto, si antes no se ha roto. Es decir, si el peso de la niña es lo suficientemente pequeño para que no se rompa la tabla, pues la tabla siempre me va a generar una fuerza de resistencia en contra del peso, ¿verdad? Ok. Ahora bien, este párrafo, pues digamos que cita los dos ejemplos anteriores. Dice, si luego de cesar la fuerza que lo deforma, es decir, si después de quitar a la niña, ¿sale? De la tabla, ya estaba sentada, se paró. El cuerpo vuelve a ser como era antes, en particular recupera su volumen y formas iniciales, se dice que es elástico. Es decir, me regreso, bueno, leo todo. En este caso, las fuerzas ejercidas por el cuerpo al deformarse se denominan fuerza elástica. La bola de plastilina en la figura 2.19 no es elástica porque no recupera su forma. En cambio, la tabla de la figura 2.37 sí puede considerarse elástica. Es decir, en este caso, en el primer caso, en la figura 2.19, pues si es una bola de plastilina al momento de pegarle, pues ahí va a tener una deformación y no va a quedar como inicialmente estaba. Pero la tabla, cuando tú te sientas y regresas y te paras, digamos, pues la tabla regresa a su forma original, tiene el mismo volumen, estaba en la misma forma, no se quebró, no se partió. Entonces, hasta en ese momento, vamos a decir que es elástico la tabla y en el caso de la pelota, pues que no es elástico, ¿sale? Ok, entonces, entonces estamos tratando de entender el concepto de cuerpos elásticos. Entonces, para que un cuerpo sea elástico, pues tiene que ser, por decirlo, si tú agarras una liga, ¿sale? La estiras y al momento ¿cómo se llama? De soltarla, pues va a regresar a su forma original. La liga tiene cierta resistencia nada más. Si tú generas mayor fuerza que la liga puede soportar, pues si genera mayor fuerza, perdón, eh, la liga se puede romper o deformar y ya no regresar a su estado original. Entonces, hasta ese momento, hasta antes de ese momento, la liga era elástica y pues ahora no va a ser tan elástica, ¿sale? Y ahora bien dice, y otro caso pues viene siendo el de resorte. En estos casos utilizamos resortes metálicos que lo utilizamos en gran número de básculas, jóvenes, si no es que en todas. Dice, un ejemplo clásico de un cuerpo elástico es un resorte, ¿sale? Un resorte común y corriente, tú lo estiras y lo sueltas y regresa a su forma original, ¿sale? Si es que no estiraste de más y no lo deformaste. O bien lo comprimes y al momento de soltarlo, regresa a su forma original. Entonces, ese es el ejemplo clásico, dice, y eso es lo que vamos a estudiar, dice, ya comprimimos o estiremos bajo la acción de la fuerza, al cesar, esta recupera su forma. Es decir, ya que estiremos o comprimamos el resorte, al momento de soltarlo o dejar de aplicar esa fuerza, el resorte regresa a su forma natural, ¿no? Dice, la fuerza elástica ejercida por el resorte depende de su deformación
Mientras mayor será, la fuerza elástica. Nota que la fuerza ejercida por el resorte siempre es opuesta a su deformación. Y aquí tenemos, nos dice en la figura 238, la fuerza elástica de un resorte es proporcional a su deformación y de sentido opuesto. Bueno, vamos a explicar toda esta palabrería con la imagen. Supongamos que en el inciso A tenemos este bloque, ¿sale? En un bloque de madera o en la pared tenemos un resorte pegado a ella y este resorte pues tiene esta, ¿cómo se llama? Esta estructura. La distancia natural del resorte viene siendo de la madera hasta este punto, que viene esta línea punteada, ¿sale? Entonces, le aplico una fuerza de presión, ¿sale? Entonces, cuando tú tratas de comprimir el resorte, como nos lo dice en la figura del inciso B, pues tenemos una fuerza de resistencia en contra del movimiento de la presión, ¿sale? Esa fuerza pues es la que nos están diciendo la fuerza elástica del resorte, es lo que nosotros estamos viendo, esta fuerza elástica, y siempre va en contra de la fuerza que se le está aplicando. Y entonces esta X nos está diciendo, ok, si aquí está del sentido natural, sale la distancia que se está comprimiendo es esta. Esta distancia la vamos a ocupar en todos los casos porque va dentro de la fórmula. ¿Sabes? Entonces, este es en estado natural y este es en estado de comprensión. Y ya pues tú sabes que si sueltas o si quitas la mano, pues el resorte pues va a estar, digamos, en un vaivén hasta regresar a su estado natural. En un segundo caso, tú tienes el resorte, el mismo resorte, ¿sale? Tú sabes que la distancia original es esta y le estiras con cierta distancia, aquí tenemos la distancia X, entonces esa distancia, lo que nos dice la figura, ok, tú estás estirando con la mano, ¿sale? El resorte, pero el resorte ahora en este caso me está generando una fuerza en sentido contrario al estiramiento. ¿Para qué? Para regresarse al estado original. Y eso es lo que nos está diciendo estos párrafos, ¿verdad? Ok. Luego, pues aquí en esta figura, vamos a seguir leyendo un poquito, dice la ecuación que representa todo lo hablado, ¿sale? La ecuación que representa la relación entre la deformación del resorte y la fuerza elástica ejercida por él puede obtenerse experimentalmente y es la siguiente, ¿no? Entonces, fuerza elástica, aquí tenemos esta ecuación, Fe es igual a menos Kx. Es decir, la fuerza, en el ejemplo aquí puse el mismo diagrama de la diapositiva anterior, la fuerza del inciso E, cuando yo comprimo el resorte, la fuerza de elasticidad va a ser igual a menos la constante, que el signo menos es porque la fuerza de elasticidad va en contra de la fuerza que se le está aplicando, ¿sale? Entonces, menos una constante K, que esa constante K va a depender del resorte, del grosor del resorte, de su estructura, multiplicado por X. Y esa X es la distancia que se comprimió. Supongamos que tú quieres hacer un experimento, bueno, pues puedes medir con una regla, lo pones la estructura natural del resorte, ¿sale? Sin aplicarle fuerza, y al momento de comprimirlo, ¿sale? También puedes medir esta distancia. Y entonces, o bien en el inciso C, puedes medir esta otra distancia. Entonces, ¿cómo aquí podemos entender dos preguntas? Aquí es, ¿esa constante K sería fácil de encontrar? Sí, ¿sale? Y la otra, pues, nos sirve para saber cuáles son las fuerzas que se le están aplicando. Y pues es muy sencillo en esto de encontrar, en este caso, en la ley de Hooke. Y aquí nos dice, bueno, me voy a trabajar la ecuación, fuerza elástica es igual a menos Kx, donde K es una constante, X la distancia, y FD es una fuerza. Y aquí nos dice, donde X representa la deformación del resorte. Al referirse a la deformación del resorte, es la distancia que se comprimió o estiró. Y K es una constante de proporcionalidad, a veces denominada constante elástica del resorte, ¿sale? Entonces tiene otro nombre que K es la constante elástica del resorte.
El signo menos se debe a que, como hemos dicho, la fuerza del resorte es de sentido opuesto a la deformación. Como les decía, si tú estás comprimiendo el resorte, pues el resorte me va a generar una fuerza en contra de la comprensión, y si tú estás estirando el resorte, como viene en la imagen, en el inciso C, pues el mismo resorte me va a estar queriendo regresar o generando una fuerza contraria al estiramiento, ¿verdad? Dice la ecuación anterior se conoce como ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke es igual a F igual a menos KX, ¿sale? Así, esa es la ley de Hooke y esta es aplicada a los resortes. Aunque es verdad, es una versión muy simplificada de dicha ley. X en eso. Ahora bien, un modo fácil de obtener la ley anterior consiste eh, en utilizar la fuerza de gravedad para medir la fuerza ejercida por el resorte. Es decir, aquí ya tenemos algo experimental de cómo saber cuál es la fuerza que obtenemos, ¿sale? Y con esto podemos medir la constante K, ¿sale? Voy a leerlo y ya después lo explico con la imagen. Dice, al colgar pesitas en su extremo, el resorte se estira hasta que la fuerza por él producida compensa a la de la gravedad. Por eso, conociendo el valor de la fuerza de gravedad, mg, que es la fuerza de gravedad, masa por gravedad, o el peso, ¿sale? Cuando te dicen la fuerza de gravedad, es el peso del objeto, que es la masa del objeto multiplicado por la gravedad, que actúa sobre los cuerpos que cuelgan de resorte, se conoce a la vez la fuerza elástica. Jóvenes, entonces, lo que nos dice en este tercer párrafo, pues me voy acá al, ¿cómo se llama? A, a la figura con el resorte. Entonces vamos a leer un poquito lo de figura 2.39. Cuando se cuelga un cuerpo de un resorte, este se estira hasta que la fuerza elástica compensa a la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. Bueno, experimentalmente en el laboratorio, si ustedes gustan o en su casa, pueden hacer esto. Ustedes tienen un resorte, está colgado, ¿sale? Y pues miden su distancia, ¿sale? Ok, este resorte cuando no tiene ningún peso mide tanto, ¿sale? La, le agregas un peso, entonces ese peso o una masa, pues, y entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? La masa del objeto que lo estás colgando ya lo conoces, lo pesas y, mide, pesa, uno dice pesa, ¿no? Pero pues la masa de este cuerpo pues, puede ser 100 gramos, 58 gramos, 78 gramos, como sea, pero tú puedes medir esta masa, ¿sale? Entonces tú puedes poner sobre la pared una marca aquí. Cuando cuelgas el objeto, pues el resorte se estira y pues puedes poner una segunda marca en el mismo en el lugar donde finaliza el resorte y ya puedes medir la distancia que hay de una marca a la otra, ¿sale? Entonces tú ya tienes la masa por la gravedad, es el peso, que es la fuerza en este caso, y tú tienes el desplazamiento o el estiramiento del resorte. De aquí despejas la fórmula o despejas la K y pues de ahí obtienes el valor de K. Simplemente con medir la masa del objeto y la distancia que se estiró. Y de ahí encuentras el valor de la constante elástica, ¿sale? Ahora bien, nos están diciendo muchos dinamómetros, si nos dicen figura 2.22, nos tenemos que regresar como 10, 15 o 20 páginas atrás para encontrar la figura 2.22 que ya habíamos visto, que es este dinamómetro, ¿sale? Y ya había explicado estas fórmulas. La primera fórmula de aquí, F igual a G por M1 por M2 entre R cuadrado. La fuerza de gravitación que ya hemos visto. La fuerza mu por N, pues fuerza de fricción. F igual a menos KX, pues es la ley de Hooke, que es lo que estamos viendo ahorita. Y F igual a menos B por B, pues lo vimos que era la fuerza de resistencia de los aires, ¿verdad? Que lo vimos en el subtema al inicio de este tema. Entonces dice, muchos dinamómetros, este aparato que está aquí a la derecha, consisten precisamente en un resorte que se alarga más o menos, dice, en dependencia de la magnitud de la fuerza aplicada. Junto al resorte hay una escala que permite determinar directamente el valor de la fuerza, es decir, tú cuelgas algo aquí y pues ya, dependiendo de qué tanto baje esto, pues te dice la fuerza, ojo, es la fuerza que se está obteniendo dado el objeto, ¿no? Una cosa es la masa y otra cosa es la fuerza.
Entonces dice, en el caso de que un cuerpo como el resorte, la ley de Hooke se cumple para un amplio rango de deformación, lo cual no es algo común. Sin embargo, en muchos casos, si la deformación del cuerpo es pequeña, se cumple la ley de Hooke, ¿sale? Entonces lo que nos dice es, digamos, que para ciertos casos, si ya tú pones algo muy pesado, ¿sale? Que el resorte, al momento de quitar ese peso, el resorte ya no se mantiene como al inicio, pues significa que, ¿cómo se llama? Que existe una deformación del resorte y pues ya no sería los mismos criterios como al principio. Ya el resorte va a tener otra, como se deformó, va a tener otra distancia y por lo tanto otra composición y hay que volverlo a calibrar, ¿sale? Ahora bien, dice, el origen de la fuerza elástica de un cuerpo son las interacciones electromagnéticas entre sus átomos o moléculas. Simplificadamente podemos explicar la aplicación de la fuerza elástica del modo siguiente. Es decir, la ley de Hooke lo vimos en una fórmula, ahora lo vamos a ver en palabras. Cuando el cuerpo es comprimido, la separación entre sus átomos o moléculas disminuyen, apareciendo fuerzas de repulsión entre ellos. Por el contrario, si el cuerpo es estirado, la separación entre sus átomos o moléculas aumentan, dando lugar a fuerzas de tracción entre ellos, ¿sale? Entonces, a grosso modo, es lo que está pasando con los resortes, ¿sale? Y por último, jóvenes, esta es la última diapositiva, un ejemplo de la ley de Hooke explicado. Aquí se lo vamos a explicar. Dice, ejemplo 2.15, considera que el resorte de la figura se alarga a 12 centímetros, es decir, esta figura que tenemos aquí, sin este peso, ¿sale? Está en caso en reposo o en estado natural, pero ya con este peso, ¿sale? Se alargó 12 centímetros. Nos están dando ya una vez la X, ¿sale? De la fórmula. Dice, al colgarle una masa de 100 gramos, entonces considera que el resorte de la figura se alarga 12 centímetros al colgarle una carga, perdón, de 100 gramos. Entonces nos está dando la masa del cuerpo que se cuelga y el estiramiento que se da del resorte. Dice, ¿qué es lo que tenemos que contestar? Dos cosas. ¿Cuál es la constante elástica? Que es el valor de K, ¿no? La constante elástica. Y es en el inciso A. Y en el inciso B, ¿qué fuerza ejercerá cuando se alargue 5.5 centímetros? Entonces vamos a contestar estas dos preguntas. Y que acá dice, no hay nada que anexar, simplemente explicar. El inciso A, la ley de la fuerza para el resorte es fuerza elástica igual a menos Kx, ¿sale? Entonces, esa es la que vamos a considerar para poder entender ¿cómo se llama? El valor de K. Dice, consideremos como sentido positivo el alargamiento, en este caso para abajo, la distancia de lo que se alargó, pues va a ser por el problema, el sentido positivo, ¿verdad? Dice, en tal caso el valor de la fuerza de gravedad es positivo y el de la fuerza elástica que se compensa negativo. Entonces, la fuerza de gravedad en este caso, en este problema, porque así lo estamos diciendo, hacia abajo va a ser negativo, que es la fuerza de gravedad, y la fuerza del resorte es hacia arriba, es opuesto a ese estiramiento porque el resorte se me está generando una fuerza, pues esa fuerza de elasticidad elástica, perdón, es negativa. Ahora bien, para saber el peso o la fuerza que se le está generando a este resorte, pues ya me da la masa, jóvenes. En el problema me dicen que la fuerza de gravedad o el peso es masa por gravedad. La masa me lo dan en gramos. Para poderlo hacer el problema, lo tenemos que convertir a kilogramos. Entonces, 100 gramos es igual a 100 kilogramos, ¿sale? Por la aceleración o por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, esa multiplicación me está diciendo que es 0.98 newton, es decir, que generarle 100 gramos es menor a un newton, ¿sale? Casito al newton. Entonces dice, y la fuerza elástica, esta fuerza que se está generando es menos 0.98 newton. Por lo tanto, la constante elástica es, entonces K es igual a menos Fe entre X es de despejar la fórmula que viene aquí en el párrafo de arriba.
donde dice inciso A en el primer renglón, f de a igual a menos kx, la x está multiplicando la k, va a pasar dividiendo, ¿sale? Y el signo menos pues pasa hacia el otro lado también. Entonces menos f de e entre x es igual a menos 0.98 newton por entre 0.12 metros. Este punto 12 metros es los 12 centímetros, ¿sale? Se alargó 12 centímetros, me lo dice el texto inicial, entonces me lo dan en centímetros, hay que convertirlo a metros para que queden unidades de metros, kilogramos, metros sobre segundo, ¿sale? O algo así. Entonces, la constante K es la división, menos entre menos, menos por menos, perdón, es más, 0.98 entre 0.12, pues esto es igual a 8.2, ¿sale? Y entonces, las unidades es la constante, de la constante elástica es newton sobre metros, ¿sale? Entonces, 8.2 newton sobre metros es la constante elástica, que es lo que nos pedían en el inciso A. Ahora bien, tú ya conoces el inciso, perdón, la constante K de este resorte. Ahora bien, tú dejas el, ¿cómo se llama? El objeto sin la pesa de nuevo, ¿sale? Tú dejas el objeto, el resorte, en estado natural, sin ningún peso, y en el inciso B me dice, ¿sabes qué? Estira los 5.5 centímetros. Entonces, ¿cuál es la fuerza ahora que me está generando el resorte, dado que lo estiré 5.5 centímetros? Entonces dice, al estirar los 5.5 centímetros, la fuerza ejercida por el resorte es, utilizo la misma fórmula, la fuerza elástica del resorte es menos K por X. Es menos, yo ya encontré el valor de la constante de ese resorte, que es 8.2 newton sobre metro, por los 5.5 centímetros. Los centímetros los convertí a metros, ¿sale? Y pues 5.5 centímetros es igual a 0.055 metros. La multiplicación de estos dos me da como resultado 0.45 y como es una fuerza, newtons. Y el signo negativo es la fuerza elástica que va en sentido contrario al estiramiento, ¿verdad? Entonces, menos 0.45 newton. Y jóvenes, pues es por todo por el día de hoy. Es el 10º video, me dio un gusto darles clases, aquí estamos presentes y cualquier duda, comentario y sugerencia, estamos al pendiente. Espero que les haya quedado un aprendizaje significativo y que todos estos problemas y teoría y explicaciones y todo lo que vimos en estos videos pues sean de ayuda para su entendimiento de todas las tareas, actividades y ejercicios que tienen que hacer pues en la clase de mecánica 1. Con gusto, estamos al pendiente, jóvenes.